El viento silbaba como una bestia furiosa entre los restos oxidados de lo que una vez fue una estación avanzada de investigación. Andélica 4 era un infierno helado, olvidado por los mapas estelares y por cualquier gobierno que se atreviera a llamarse civilizado. El planeta devoraba a los vivos sin remordimientos. El frío no daba tregua, y las tormentas eran tan crueles como los bandidos que patrullaban las afueras. En uno de los pocos refugios que quedaban en pie, un contenedor reconvertido en vivienda de emergencia, Álvaro estaba arrodillado frente a una estufa rudimentaria. Llevaba 3 días enteros sin ver otro ser vivo. Estaba acostumbrado a la soledad, casi agradecido de no tener que rendirle cuentas a nadie. La llama temblorosa era su única compañía. Alimentaba ese fuego como quien protege su única razón para seguir vivo. Las baterías estaban casi agotadas, pero aún daban un calor mínimo, suficiente para mantener los dedos funcionales. Entonces, algo golpeó la puerta metálica. No fue un toque débil ni accidental. Fue un puñetazo desesperado, seguido de otro, y otro, y otro más, hasta que el eco del impacto metálico se fundió con el rugido de la tormenta. Álvaro reaccionó de inmediato, agarrando su viejo rifle con movimientos rápidos. Se acercó a la compuerta y miró por la ventanilla empañada. Al principio, solo vio sombras y ventisca, pero luego, algo se movió. Una figura alta, desplomándose, cubierta de hielo y sangre. El cristal se empañó del otro lado. Un rostro. Unos ojos distintos. Grandes. Dolorosos. Abrió la puerta. La ráfaga entró como una bofetada de hielo, pero lo ignoró. Lo único que importaba en ese momento era la figura que cayó de rodillas frente a él. Ella no tenía fuerzas para hablar, pero lo hizo. Tengo frío, balbuceó con voz rasgada. Dame una manta, y mi cuerpo será tuyo esta noche. Álvaro se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. La criatura frente a él era una mujer. Una alienígena. Su piel azulada estaba desgarrada por el frío. Tenía el pelo pegado al rostro por la escarcha, los labios cortados y los dedos crispados. Pero incluso así, había una belleza salvaje en ella. Una fuerza caída. Y una dignidad que luchaba por no extinguirse. No tienes que hacer eso, respondió, arrodillándose junto a ella. No me debes nada. Ella apenas lo miró. Parecía no creerle. Los Talirian no confiaban en los humanos. Y si esta mujer era una Talirian, todo indicaba que sí, entonces ofrecerse a un humano como pago era impensable. Algo muy grave debía haber ocurrido para que llegara a este punto. Él la envolvió en su chaqueta sin esperar más explicaciones. La cargó con dificultad. Su cuerpo era liviano, más de lo que habría esperado. Como si ya estuviera a medio morir. La colocó sobre un colchón improvisado, bajo una manta térmica y a solo unos centímetros de la fuente de calor. Sus dientes castañeteaban como cuchillas. Sus extremidades estaban enrojecidas, rozando la necrosis. Álvaro tomó un paño tibio y empezó a presionar con cuidado sus muñecas, sus brazos, su cuello. Tenía que hacerla entrar en calor sin provocarle un shock. ¿Cómo te llamas? Ella cerró los ojos. No contestó de inmediato. Solo respiró. Saeri, susurró después de un largo silencio. Soy Álvaro, respondió él. Y no quiero tu cuerpo. Solo quiero que vivas. Saeri entreabrió los ojos. Había una mezcla de incredulidad, vergüenza y confusión en su mirada. Nadie la había tratado así desde que fue desterrada. Desde que fue traicionada por los suyos. Eres humano, murmuró, casi con desprecio, pero no había fuerza en su voz. Solo cansancio. Y tú eres una Talirian, ¿cierto? Ella asintió muy levemente. Álvaro no hizo más preguntas. Se quedó a su lado, cuidando que la llama no muriera. Durante las horas siguientes, el silencio entre ellos no fue incómodo. Era un pacto tácito entre dos seres que no se debían nada, pero que compartían la misma urgencia, sobrevivir. Saeri dormía a ratos, agitada. Sus manos temblaban incluso bajo la manta. A veces murmuraba palabras en su lengua natal. Otras veces solo se encogía como si quisiera desaparecer. Cerca del amanecer, cuando la tormenta amainó un poco y la estufa aún resistía, Saeri abrió los ojos y lo encontró despierto, sentado frente a ella. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó en voz baja. ¿Hacer qué? Tomarme. Álvaro la miró con calma. El cansancio se le notaba en los ojos, pero no se había apartado de su lado. Porque no soy como los que te dejaron allá fuera. Porque aunque no lo creas, aún queda gente que ayuda sin pedir algo a cambio.
Ella no supo qué responder. Apretó los labios, conteniendo una emoción que parecía no tener nombre. Y sin decir nada más, deslizó su mano fuera de la manta, buscando la suya. Él no la rechazó. El contacto fue tibio, débil, pero humano. Y por primera vez en años, Saeri sintió algo parecido a seguridad. Aunque fuera solo por una noche. Aunque no supiera que pronto volverían a buscarla. Cuando Saeri despertó, no sabía dónde estaba. Su instinto fue incorporarse de golpe, lista para atacar, pero el tirón agudo en sus músculos la forzó a jadear y aferrarse a la manta como si fuera su única defensa. El calor que la envolvía era casi irreal. No recordaba la última vez que había sentido algo más que el hielo en los huesos. La pequeña habitación estaba en penumbra. Afuera, la ventisca había amainado, pero el eco lejano del viento aún se colaba por las rendijas. El interior olía a metal viejo, humo quemado y algo más. Algo humano. Estaba sola por unos segundos, hasta que la compuerta lateral se abrió. Álvaro entró con una caja entre los brazos. Al verla despierta, se detuvo sin decir palabra. Encontré unas raciones, no son buenas, pero calientan, dijo, con voz grave. Saeri no respondió. Lo observó en silencio. Su mirada no tenía el brillo altivo de otros Talirian. Estaba cautelosa, pero ya no a la defensiva. Lo escaneaba con los ojos como si intentara comprender algo que no cuadraba en su mundo. ¿Sigues esperando que me ofrezca otra vez?, preguntó, sin emoción. Álvaro dejó la caja sobre una mesa improvisada y negó con la cabeza. Su expresión no cambió. Deja de decir eso. No necesito que pagues por respirar. Tienes heridas. Te congelabas. Era lo correcto. Saeri se acomodó lentamente. La manta rozó una de las cicatrices de su abdomen, y su ceño se frunció. No hizo ruido, pero el dolor fue evidente. Álvaro lo notó. ¿Puedo mirar?, preguntó, sin acercarse. Ella dudó. Luego, con movimientos lentos, retiró la manta lo justo para dejar visible su torso. Las quemaduras eran antiguas, pero maltratadas. Sobre ellas, marcas de látigo. 2 cortes aún frescos atravesaban su costado derecho. Sangre seca manchaba parte de la piel azulada. Álvaro respiró hondo, conteniéndose. ¿Quién te hizo esto? Saeri apartó la mirada, pero contestó con voz firme. Mi comandante. Por cuestionar una orden directa. Me negué a ejecutar a prisioneros humanos desarmados. Dijo que eso me convertía en traidora. Álvaro tardó unos segundos en responder. Tomó un pequeño botiquín, sin comentarios. Se sentó a su lado, buscando su aprobación en silencio. Ella, sin decir nada, le dio la espalda. Cuando las manos de Álvaro tocaron su piel, Saeri se tensó. No por miedo. Por algo más profundo. El contacto humano era extraño para ella. No era frío como el metal, ni abrasivo como el viento. Era cálido, directo, sin adornos. Sintió los dedos limpiando con suavidad cada herida, sin que él apartara la mirada. No hubo palabras entre ellos durante varios minutos. Solo respiraciones sincronizadas y un calor que crecía sin permiso. No creí que fueran así, dijo finalmente ella. ¿Así como? Los humanos. Siempre nos enseñaron que eran salvajes, débiles, animales emocionales. Álvaro sonrió apenas. Todo depende de a quien escuches. ¿Tú qué opinas ahora? Saeri se giró, clavando los ojos en los suyos. Estaban cerca. La distancia entre ellos se había acortado sin que ninguno lo notara. Creo que tú no eres como los demás. El silencio se hizo espeso. Saeri se incorporó un poco más, sin apartar la mirada. La manta cayó un poco de su hombro, pero ninguno de los dos se fijó en eso. Sus rostros estaban a escasos centímetros. Y por un instante, lo inevitable pareció ceder al deseo. Pero entonces, el sensor de movimiento en el exterior emitió un pitido corto y seco. Los dos se separaron al instante. Álvaro se puso de pie, tomó su rifle y corrió hacia la compuerta. Saeri, aún débil, se arrastró hasta un costado para tomar un cuchillo oxidado de la caja de herramientas. Ambos contuvieron el aliento. Los sensores mostraban actividad, y no eran animales. ¿Esperas a alguien?, preguntó ella con tono bajo. No. Aquí nadie viene por accidente. Álvaro se acercó a la consola y aumentó el rango de visión. En el radar apareció una nave aterrizando a 500 metros del refugio. No tenía emblemas visibles, pero su diseño era Talirian. Compacta. Militar. Silenciosa.
Vinieron por ti, dijo él, apretando la mandíbula. Saeri no contestó. Solo se puso de pie lentamente, respirando hondo. El cuchillo temblaba en su mano, no por miedo, sino por debilidad. Álvaro la miró. No estás en condiciones de pelear. Prefiero morir peleando que volver con ellos. Él tragó saliva. Miró el arma, miró a la mujer que hacía apenas unas horas había caído rendida a sus pies, y ahora se erguía, herida, orgullosa y decidida a luchar. Entonces vamos a darles pelea, dijo finalmente. Pero no aquí. Activó un interruptor oculto en el suelo. Una trampilla se abrió con un quejido metálico. Bajo el contenedor, un pasadizo estrecho se adentraba en la oscuridad. Saeri lo miró con sorpresa. ¿Tenías un plan de escape? Tengo varios. Pero este lo construí por si algún día alguien merecía vivir más que yo. Sin decir más, bajó primero y le ofreció la mano. Ella la tomó sin dudar. Y por primera vez, no fue por necesidad. Fue por confianza. Mientras el pasadizo se cerraba tras ellos, las pisadas de los cazadores se acercaban al refugio. Afuera, la tormenta se levantaba de nuevo. Y dentro de la oscuridad, nacía una alianza que nadie había previsto. La escotilla se cerró sobre sus cabezas con un sonido sordo y definitivo. El túnel era angosto, apenas más ancho que los hombros de Álvaro, pero lo suficientemente largo como para alejarlos del refugio sin dejar huellas en la superficie. La estructura estaba construida con placas recicladas, cables soldados a mano, y sostenida por columnas oxidadas de antiguos generadores. Saeri bajaba con dificultad. Cada paso le dolía, cada escalón la obligaba a apretar los dientes. La adrenalina la mantenía en pie, pero su cuerpo estaba al límite. Aún así, no pidió ayuda. No esta vez. Álvaro avanzaba delante de ella con una lámpara magnética adherida al pecho. Su respiración era controlada, pero cada cierto tramo miraba hacia atrás para asegurarse de que no quedara rezagada. En uno de esos momentos, la vio detenerse. Ella se apoyó contra la pared, jadeando. Su piel azul resplandecía levemente bajo la luz tenue. El sudor le corría por la frente, mezclado con el polvo del túnel. No dijo una palabra. Álvaro se acercó sin preguntar. Abrió una botella y la acercó a sus labios. Saeri dudó, pero bebió. El líquido era cálido, mineralizado, algo salado, pero suficiente para devolverle una pizca de energía. No me mires así, murmuró ella, sin fuerzas para sonar desafiante. ¿Así como? Como si quisieras protegerme. Álvaro bajó la vista. Su voz fue baja, casi dolorosa. Porque lo quiero. Saeri apartó la mirada. No sabía qué hacer con esa sinceridad. En su cultura, las emociones eran armas, no regalos. Y sin embargo, ese humano, que podía haberla dejado morir, que podía haber abusado de su debilidad, seguía caminando a su lado como si ella valiera algo más que una causa perdida. Reanudaron la marcha. Tras casi media hora de avance bajo tierra, el pasadizo los llevó a una compuerta sellada. Álvaro tecleó un código en un panel rudimentario. Con un zumbido lento, la puerta se deslizó. Entraron en una sala subterránea oculta, rodeada de antiguos sistemas de vigilancia, provisiones, y una consola conectada a sensores exteriores. Aquí estaremos seguros un rato, dijo él. Pero si detectan que el refugio estaba vacío, rastrearán los rastros de calor. Tarde o temprano, llegarán hasta aquí. Saeri se dejó caer en una colchoneta. Su respiración aún era pesada. Álvaro se arrodilló frente a ella para revisar sus heridas. No puedo moverme bien, admitió al fin. No sé si podré luchar contigo cuando llegue el momento. Álvaro se acercó más, bajando la voz. Entonces lucharemos por ti. Ella lo miró. Por primera vez, con total apertura. No había desafío en su rostro. Solo un temblor silencioso, como si por dentro algo comenzara a ceder. No entiendo lo que eres, susurró. No se supone que los humanos sean así. Se supone que estén obsesionados con ganar, con dominar, con tomar lo que no les pertenece. Y tú no se supone que estés aquí, conmigo, escondida bajo tierra, herida, confiando en alguien que hasta hace unas horas llamabas enemigo. Sus ojos se encontraron. Hubo un segundo de vacío entre ellos, tan profundo que el resto del mundo pareció desaparecer. Saeri extendió la mano. No con urgencia. No con necesidad. Lo hizo con calma, tocando su mejilla. Su pulgar recorrió la línea de su mandíbula con lentitud. Álvaro cerró los ojos. El gesto fue pequeño, pero en medio de ese silencio, lo cambió todo. Si muero,
dijo ella sin apartar la mirada. Quiero hacerlo tocando algo que no me haga sentir como una prisionera. Él tomó su mano y la besó con ternura. No vas a morir. El pitido de la consola cortó el momento en seco. Álvaro se levantó de inmediato. En la pantalla, varios puntos de calor se desplazaban desde el norte, descendiendo hacia el subsuelo. Han detectado nuestra ruta, dijo con voz tensa. Vienen en grupos. Armados. No están explorando. Están cazando. Saeri se obligó a ponerse de pie, tambaleándose. Álvaro fue a detenerla, pero ella levantó una mano. Dame un arma. Él abrió una caja metálica. Sacó un rifle energético viejo, modificado. Se lo entregó sin decir nada. Luego le colocó un cargador de munición y un cuchillo de mano en el cinturón. ¿Sabes usarlo? Saeri sonrió débilmente. Fuimos entrenadas desde niñas para matar humanos. Eso sí que es irónico. Los sensores mostraban que los enemigos estaban a menos de 300 metros. Álvaro ajustó las trampas en el túnel, bloqueó una de las rutas de escape y apagó todas las luces salvo una tenue luz roja. Todo el lugar se sumió en una penumbra hostil. Ambos se colocaron a ambos lados de la compuerta principal. Se escuchaban pasos. Ecos metálicos. Voces lejanas en idioma talirien. Ven por mí si caigo, dijo Saeri en voz baja. Álvaro contestó sin mirarla. Ven por mí si te caigo encima. Ella sonrió con una mezcla de nervios y fuego. El sonido de un escáner activándose cruzó la sala. Una explosión pequeña sacudió una de las paredes laterales. La lucha acababa de comenzar. Y en esa oscuridad sofocante, con el corazón golpeando en el pecho, dos almas condenadas se preparaban para hacer arder el frío. La explosión sacudió las paredes con violencia. Fragmentos de acero y polvo llenaron el aire, pero la estructura resistió. A través del humo, una silueta oscura cruzó el umbral, armada y con movimientos calculados. No llevaba insignias visibles, pero Saeri reconoció de inmediato la postura, la disciplina, la forma de sostener el arma. Unidad de exterminio talirien. Álvaro disparó primero. El rayo impactó en el torso del intruso y lo lanzó contra la pared opuesta. El cuerpo cayó pesadamente. Pero no venía solo. Tras él, otros tres entraron sin dudar. Uno rodó al suelo, otro se deslizó por el costado, el tercero apuntó directamente a Saeri. Ella no titubeó. El disparo de su rifle fue limpio, preciso, directo al cuello. El soldado se desplomó sin emitir un sonido. El segundo apenas alcanzó a alzar su arma cuando un cuchillo le atravesó la pierna. Gritó y cayó de rodillas, momento que Álvaro aprovechó para rematarlo de un tiro al pecho. El tercero logró disparar, rozando el brazo de Saeri. El dolor fue agudo, pero no la detuvo. Se lanzó contra él con un rugido gutural, rodando por el suelo. El alienígena era más fuerte, pero ella más rápida. Le clavó el cuchillo en el costado con ambas manos, y usando su cuerpo como palanca, giró hasta romperle la clavícula. Álvaro la ayudó a levantarse. La sangre le corría por el brazo, pero seguía firme. Su respiración era agitada, los ojos encendidos como llamas en medio de un huracán. Esto no fue un escuadrón de rastreo, dijo él. Vinieron a ejecutarte, no a llevarte de vuelta. Saeri se limpió la sangre de la cara y escupió en el suelo. Perfecto. Entonces no tengo que contenerme. Una nueva explosión sacudió el túnel exterior. Las trampas de Álvaro habían ralentizado a los demás, pero no los detendrían por mucho tiempo. Desde la consola, se veían al menos 8 puntos avanzando hacia ellos. Habían rodeado casi todo el refugio subterráneo. Era cuestión de minutos antes de que estuvieran rodeados. Álvaro activó el sistema de cierre de emergencia. Una serie de compuertas reforzadas descendieron y bloquearon los accesos directos, comprándoles tiempo. Se giró hacia Saeri, quien intentaba vendar su brazo mientras apretaba los dientes. Hay una salida trasera, pero está colapsada. Puedo intentar abrirla con los explosivos que tengo, pero si lo hago sin distracción, nos matarán en cuanto empiecen a oír ruidos. Entonces les daré distracción, dijo ella, levantando su arma con la otra mano. Les daré una maldita tormenta. Álvaro se le acercó y la sujetó del rostro. No. Si uno sale, salimos los dos. No vuelvo a perder a alguien que me importa. Saeri bajó la mirada. Su voz tembló, pero no de miedo. Si muero luchando a tu lado, entonces no habré perdido nada. Él la besó. Sin palabras, sin permiso, sin promesas. Fue un beso feroz, sucio, lleno de polvo y sangre,
pero más vivo que todo lo que habían sentido en años. Ella no lo detuvo. Lo sostuvo. Y lo devolvió. Cuando se separaron, los ojos de ambos eran otros. No eran fugitivos. Eran fuego envuelto en carne. Saeri tomó posición en la entrada este. Álvaro colocó los explosivos en la compuerta trasera. El plan era simple, ella resistiría, él abriría la salida. Si no lo lograban en 3 minutos, todo volaría. Los primeros disparos rebotaron contra las paredes. Las granadas Talirian silbaban al estallar. El humo llenó cada rincón. Saeri disparaba sin cesar, cambiando de posición, lanzando insultos y rugidos en su lengua natal, desafiando a los suyos como una loba traicionada. Álvaro, mientras tanto, sudaba sobre los cables, conectando el detonador, ajustando la potencia, rezando para que el material viejo no explotara antes de tiempo. Un temblor le recorrió el brazo. No por miedo. Por urgencia. Saeri, 30 segundos, gritó. Hazlo ya. La compuerta se estremeció con la carga. La explosión lanzó metralla en todas direcciones, y un torrente de humo se tragó la sala. La estructura retumbó, el pasaje se abrió, precario, pero transitable. Álvaro corrió hacia ella. La encontró arrodillada, cubriéndose con el brazo herido, disparando con la otra mano, mientras 3 enemigos más avanzaban sin miedo. Los derribó sin pensar. 3 disparos, 3 impactos. Cuando llegó a ella, la alzó en brazos sin quejarse del peso. Ella gritó, pero no por dolor, sino por furia. No soy débil. Puedo correr. No me importa. Vamos juntos. Corrieron por el pasaje improvisado. El calor de la explosión les lamía los talones. Piedras y chatarra caían del techo. El aire estaba lleno de polvo, pero al fondo, una luz. Luz real. Natural. El exterior. Al salir, el frío los golpeó de nuevo. La tormenta había cesado. El cielo de Andélica 4 era un océano gris, pero libre. Sin techos, sin cadenas. Se detuvieron al borde de una colina rocosa. A lo lejos, podían ver el humo de la estación destruida. Ya nadie lo seguía. Álvaro la bajó al suelo. Ella se arrodilló, respirando con dificultad, pero viva. Se miraron en silencio. Él habló primero. Aún no hemos ganado. Ella negó con la cabeza. Pero hemos sobrevivido. Eso ya es una victoria. El viento sopló entre ellos. Y por primera vez, no temieron al frío. Porque había algo más fuerte en sus pechos. Porque la sangre hervía. El cielo de Andélica 4 había cambiado. Lo que antes era una tormenta helada sin fin ahora se cubría de una ceniza rojiza que caía lentamente, como si el planeta llorara los ecos de la batalla. Los restos de la estación subterránea seguían humeando lo lejos, y aunque por ahora no se veían naves enemigas, el silencio era solo una pausa entre 2 golpes. Saeri se mantenía de pie, apenas. Su brazo herido estaba vendado con trozos de su propia ropa. Su rifle descansaba a su lado, y en sus ojos había un brillo nuevo. Uno que mezclaba el dolor, el cansancio y una determinación feroz que no se podía fingir. Álvaro estaba junto a ella, escaneando el horizonte con sus binoculares térmicos improvisados. Sus dedos temblaban por el esfuerzo, pero su mente estaba enfocada. Cada músculo en su cuerpo gritaba por descanso, pero no se permitiría detenerse. No los veo, dijo al fin, bajando el visor, pero eso no significa que se hayan rendido. Los Talirian no se rinden, respondió Saeri, su voz ronca por el polvo y la rabia. Solo cambian de táctica. Álvaro la miró. Saeri estaba de espaldas, con el pelo enredado por la batalla, la piel manchada de humo y tierra, la espalda descubierta por las quemaduras. Aún así, había algo en su postura que desafiaba todo lo que él conocía sobre miedo. Ella se giró, lenta, observándolo en silencio. Cuando sus miradas se encontraron, no necesitaron palabras. El tiempo entre ellos se había convertido en algo distinto. Una corriente subterránea que quemaba, que sostenía, que no pedía permiso para existir. Si quieres dejarme aquí, dijo ella, no te culparé. Puedes escapar. Todavía puedes correr. No pienso irme sin ti. Si te quedas, te van a cazar igual que a mí. Entonces que vengan. Ya nos enfrentamos a la muerte una vez. Que prueben suerte otra vez. Saeri se acercó. Se detuvo frente a él, tan cerca que sus alientos se mezclaron. Sus dedos tocaron el pecho de Álvaro, recorriendo la tela chamuscada de su camisa. Su voz se hizo más baja, más íntima.
Tú me enseñaste algo que los míos olvidaron hace generaciones. La compasión. Tú me enseñaste que incluso una criatura forjada para matar puede tener alma. Él le acarició el rostro con una ternura que desentonaba con el mundo que los rodeaba. Saeri cerró los ojos ante su toque, y por un momento, se permitió apoyarse en su hombro, como si dejar caer su peso fuera un acto de entrega absoluta. No había besos esa vez. Solo un silencio que decía todo lo que hacía falta. Cuando el sol pálido se alzó, comenzaron a caminar hacia el sur, entre piedras rotas y cordilleras secas. El paisaje era hostil, pero había rutas escondidas entre los cañones donde podían evitar sensores orbitales y drones. Álvaro conocía los pasos. Saeri, los patrones tácticos de sus perseguidores. Juntos, eran más que dos fugitivos. Eran un rompecabezas que encajaba por error, o por destino. Horas después, llegaron a una grieta profunda entre rocas negras. Dentro, bajo capas de tierra y mineral seco, descansaban los restos de una nave abandonada. Saeri se detuvo al verla. Su expresión cambió, de sorpresa a desconfianza. Esta tecnología es anterior a la guerra. La encontré años atrás. Inutilizada. Sin energía. Pero sus sistemas internos aún responden si se conectan a un núcleo Talirian. No puedes activarla sin algo vivo. Sin ti. Saeri respiró hondo. La idea la incomodaba, pero también la intrigaba. Se acercó al panel de control del fuselaje, apoyó la palma sobre el lector biológico. Un pitido agudo sonó. Las luces internas se encendieron lentamente, parpadeando como los ojos de una bestia vieja que despierta. La nave estaba viva. Álvaro la observó desde un lado. Si funciona, podríamos escapar del planeta. Pero no bastará con huir. Te seguirán donde vayas. Saeri bajó la mirada hacia su mano, aún sobre el panel. En su piel azul, la cicatriz de su castigo seguía abierta. Pero su interior era otro. Donde antes hubo obediencia, ahora había fuego. No quiero huir, dijo finalmente. Quiero pelear. Pero no solo por mi vida. Quiero que sientan lo que es ser traicionados por lo que crearon. Quiero que sepan que la criatura que fabricaron para matar humanos eligió proteger a uno. Álvaro dio un paso hacia ella. Sus voces se suavizaron. Entonces pelearemos juntos. Hasta el final. El plan empezó a tomar forma. Si lograban reactivar el sistema de salto de corto alcance, podrían llegar hasta una luna cercana con una base neutral, donde podrían ocultarse o incluso conseguir apoyo. Pero no sería fácil. El sistema de propulsión estaba dañado, y el núcleo necesitaría ser estabilizado desde dentro durante el arranque. Una tarea suicida, si se hacía solo. Esa noche, mientras los motores viejos susurraban señales de vida por primera vez en décadas, Saeri y Álvaro se recostaron dentro de la cabina de comando, cubiertos por mantas aislantes y rodeados de cables chispeantes. No hubo palabras. Solo cuerpos entrelazados, piel contra piel, respiraciones acompasadas. El frío quedó fuera. Los dos temblaban, sí, pero no por la temperatura, sino por la verdad que por fin los abrazaba. Porque cuando una Talirian desterrada elige a un humano como su razón para luchar, el universo entero comienza a temblar. La nave vibraba como un corazón a punto de estallar. El núcleo Talirian, inestable pero brillante, latía en el centro del sistema con una luz pulsante que bañaba todo el interior de tonos violeta y rojo. El sonido de los motores intentando recuperar su antigua potencia era una mezcla de rugidos metálicos y zumbidos eléctricos que llenaban el aire con una tensión insoportable. Saeri se encontraba conectada al sistema biológico, su brazo izquierdo adherido a una matriz nerviosa que extraía energía vital de su propio cuerpo. El sudor le corría por la frente, y aunque sus piernas temblaban, sus ojos seguían firmes. Álvaro, mientras tanto, recorría los pasillos oxidados, soldando placas, asegurando compuertas, sellando grietas con desesperación. Cada segundo contaba. En la distancia, un radar comenzó a emitir un pitido grave. Un crucero Talirian descendía por la atmósfera del planeta. Venían por ella. Por ellos. No había más margen. El arranque tenía que ejecutarse ya. Álvaro corrió hacia el panel de salto y activó el protocolo de ignición. Las luces del pasillo parpadearon violentamente. El aire se volvió denso. Una vibración profunda sacudió el casco entero. ¿Estás lista?, gritó. Saeri asintió con los dientes apretados. Hazlo. El sistema exigía una sincronización total. Mientras ella estabilizaba el núcleo con su conexión vital, él debía mantener la presión manual de la válvula de inyección auxiliar.
Eso significaba que, durante 30 segundos, ambos estarían en riesgo de sufrir una descarga letal si fallaban. Y fallar no era una opción. La cuenta regresiva comenzó. 29, 28, 27. El calor dentro de la nave era insoportable. Saeri gritó, su voz mezclándose con el rugido de los motores. Álvaro mantenía la válvula presionada con fuerza sobrehumana. Cada músculo de su cuerpo ardía. El metal vibraba, temblaba, amenazaba con quebrarse. 11, 10, 9. Un disparo resonó afuera. Habían aterrizado. La compuerta de entrada fue golpeada por una explosión. 7, 6. La escotilla tembló con un segundo impacto. En la consola, una alarma indicó ingreso forzado. Estaban dentro. 5. Saeri miró a Álvaro. Sus ojos se encontraron en el caos. No dijo nada. Solo lo sintió todo. 4, 3. Ella apretó la conexión con ambas manos, sangrando. 2. La escotilla explotó. 1. El salto se ejecutó. La luz blanca devoró todo. Un estallido ensordecedor los lanzó contra las paredes. La gravedad desapareció. Todo el mundo se deshizo en un abismo de vacío brillante. Y luego, silencio. Negro. Respiración. Latido. Álvaro abrió los ojos. Estaba tirado en el suelo metálico. Le dolía cada hueso, pero respiraba. La nave estaba en calma. El núcleo zumbaba con suavidad. Parpadeó, intentando enfocar. Saeri. Se arrastró por el pasillo hasta llegar a la cabina. Ella estaba inconsciente, aún conectada al sistema. Su rostro tenía un gesto de paz que no había tenido nunca. El color regresaba lentamente a su piel. Álvaro desactivó el enlace con extremo cuidado, la levantó entre sus brazos y la llevó al pequeño módulo médico que había improvisado días atrás. Pasaron horas. No sabía cuántas. Pero cuando ella abrió los ojos y lo miró, todo volvió a tener sentido. ¿Dónde estamos?, preguntó con voz ronca. En la órbita de Ateon 6. Una luna sin control Talirian. Estamos fuera del alcance imperial. Saeri lo observó, con lágrimas acumulándose lentamente. Pero no lloró. Sonrió. Por primera vez. Una sonrisa real. Él se inclinó y apoyó la frente contra la de ella. Estamos vivos. Y estamos juntos. Pasaron 3 días en esa nave, escondidos entre los anillos minerales de la luna, reparando lo que podían, reconstruyendo las partes dañadas. Pero no se hablaba de escape. Ya no. Hablaban de planes. De futuro. De libertad. Una noche, mientras la nave se deslizaba en silencio entre los cristales flotantes del anillo, Saeri salió al mirador con una manta sobre los hombros y se sentó junto a Álvaro. Él le ofreció una taza caliente. Ella aceptó. Apoyó su cabeza en su hombro y cerró los ojos. No sé qué hay más allá, susurró ella. Pero donde sea que vayas, iré contigo. Y donde tú estés, será mi hogar. El pasado había muerto en las ruinas congeladas de Andélica 4. La guerra, la traición, el odio, todo quedó atrás. Lo que había nacido entre ellos, tan improbable y feroz, ahora era su única verdad. Y cuando la nave se alejó flotando en la inmensidad del espacio, llevando a una Talirian que había elegido sentir y a un humano que había elegido luchar por algo más que su propia vida, el universo no lo supo de inmediato. Pero algo había cambiado para siempre. Fin. Ask ChatGPT.